esté atento, o sea, no se alarme, después lo voy a explicar y para que me entiendan. Pero quiero que entienda esto. Hay una gracia merecida y hay un favor, una gracia inmerecida y hay un favor merecido. Voy a repetir de nuevo, yo lo voy a explicar. Hay una gracia inmerecida y hay un favor merecido. Es decir, posicionalmente todos estamos en Cristo. Somos amados, somos escogidos, somos nuevas criaturas, todos somos especiales para Dios, pero la Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, no estoy diciendo que hagamos obras para que Dios nos bendiga. El Nuevo Testamento ya contradice esto, ¿verdad? No hagamos con tristeza ni por necesidad y contradice este pensamiento. Así que no estoy enseñando eso. Pero ni el dar fue eliminado del Nuevo Testamento, ni los principios rectores que están recibiendo de tener un corazón recto para Dios al dar, ni el gozo del dar que está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, aunque Dios nos ama a todos, Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que le estoy diciendo es que hay una gracia inmerecida. Todos estamos bajo la gracia de Dios, pero hay una gracia merecida. En otras palabras, no estoy diciendo que lo merezcamos a través de nuestras obras, sino que se activa el favor de Dios. Cuando damos adecuadamente, activamos como presionar el botón de encendido para que la gracia se active y todas las cosas de Dios que son nuestras puedan venir a nuestra vida. No vienen por nuestras obras, porque los mismos principios están en el Antiguo Testamento que estamos viendo en las enseñanzas de nuestro pastor y las enseñanzas que hemos recibido. Entonces puede haber los principios están ahí en la palabra de Dios, pero es necesario que entendamos que hay un estilo de vida, una fe, un amor que es aprobado por Dios y que desata el favor de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuántos me están entendiendo hasta acá? Espero que no estemos sorprendidos. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo en el hijo pródigo, ¿verdad? Tenemos dos hijos, el hijo pródigo y tenemos también, el hijo disipador. Y también tenemos el hijo que hizo la voluntad del padre y que se mantuvo en casa. ¿Verdad? Dos hijos, uno hizo de su herencia lo que quiso, la disipó, la hizo humo. Y el otro hizo la voluntad del papá. Entonces, juzgando por las apariencias, el hijo pródigo fue el hijo que parecía que tenía el favor de papá. Le dio su herencia, disfrutó de la vida, entre comillas, despilfarró todo, su papá vino, su papá lo vistió, su papá le dio todo, mató un animalito para que comieran todos, entonces parecía que tenía todo el favor. Pero ¿quién realmente tenía todo el favor del papá? El hijo que se quedó en casa, él protestó y le dijo a su papá, después de haberse quejado, dice allí, se enojó, Lucas 15:28. Entonces se enojó, y quiero leer hasta el verso 32. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, no sé si estaba exagerando. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso tenemos que resaltarlo. Él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces hay un favor limitado del cual gozamos todos como hijos de Dios. El acceso a la sanidad, el acceso a muchas cosas de Dios, la provisión para nuestras necesidades, pero hay también un favor ilimitado en un sentido. ¿Por qué? Porque el padre estaba colocando en su hijo, le dijo, hijo, quizás no entendía mucho, quizás no conocía mucho al papá, ya podemos ver un montón de razones, pero la cosa es que el papá le dijo,
todas las cosas son tuyas. O sea, él hubiera podido, si hubiera sabido cómo, recibir ese favor del Padre y disfrutar de eso. ¿Me entienden? O sea, Dios, ¿cuántos creen que Dios tiene todo? ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es activar ese favor en nuestra vida. Activarlo. Entonces, ahora, la incidencia entonces de la palabra de Dios en esta área del dar es para que podamos alinear o corregir o afirmar nuestro corazón y nuestras actitudes a fin de entrar en el torrente del favor de esta gracia de Dios. Por eso la Biblia lo llama la gracia del dar. Dios quiere que esto sea activado en nuestra vida. Ahora, Proverbios 28, 20. Así que no nos enojemos, ¿verdad? Yo ya tenía, miren, la versión que yo tenía acá dice, del versículo anterior que leímos, entonces se enojó y no quería entrar. Dice, entonces se enojó y no quería volver a la iglesia, porque a veces pasa eso, ¿verdad? A veces se enojan y se van de la iglesia y no entienden. ¿Cuánta gente se ha ido porque no ha entendido? Entonces Dios quiere que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Proverbios 28, 20, dice allí, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahora, yo quiero que entendamos algo dentro de la poesía hebrea y los dichos que había, que vemos nosotros en poesía, en algunos libros. Usualmente hay una relación coherente entre la primera frase, el primer enunciado y el segundo enunciado. A veces afirma, a veces hay un contraste entre una actitud y otra, que es como ocurre acá. Hay un contraste. Entonces, no basta solo con proclamar las enseñanzas posicionales de quiénes somos en Cristo Jesús, de lo que tenemos en Cristo, si nosotros no aprendemos a combinarlas tanto con actitudes de nuestro corazón y con un obrar adecuado, una respuesta adecuada de nuestro corazón a las cosas que nosotros estamos aprendiendo. Dice allí, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Esta palabrita, hombre de verdad, que está traducido en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera, esta palabra significa firmeza, seguridad, fe, fidelidad. Ahora, ¿qué está diciendo? El hombre de firmeza, de seguridad, de fe, de fidelidad, tendrá muchas bendiciones. Entonces, hay muchas bendiciones que pueden ser tomadas, pero se requiere de preparación de nuestro corazón. Nuevamente, por eso es que la palabra de Dios está viniendo a nuestra vida una y otra vez, para preparar nuestro corazón. En otras palabras, a veces queremos ir a otro nivel, vestir otra ropa, tener otras cosas. Entonces, pero muchas veces no hay firmeza para otros niveles, no hay fe, no hay fidelidad, no hay seguridad para otras bendiciones. En otras palabras, hay muchas bendiciones para las cuales no se está o no se había estado preparado. Hay muchas cosas. ¿Cuántos han recibido bendiciones y las han gastado con el diablo? No levanten la mano. ¿Verdad? Me asombra su honestidad. Pero con reírse es suficiente. Pero miren, ¿me entienden? A veces reciben cosas y las han usado mal, ¿verdad? Entonces a veces no se está preparado, o sea, para otro nivel. La Biblia dice, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahora, esta persona que se apresura a enriquecerse, recuerden, tiene que tener una relación, el primer grupo con el segundo grupo, hablando de esta frase, de un enunciado con el otro. Cuando dice el que se apresura a enriquecerse, está refiriéndose a aquel que ha desechado los principios, aquel que no está operando en esta firmeza, en esta fe, en esta fidelidad,
entonces ha desechado los principios, entonces como desecha los principios, se apresura. Entonces ya quiere ver manifestación, ha oído de que Jesús se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces se apresura a ir a otro nivel sin tener la firmeza, desechando los principios de Dios. Entonces el resultado está ahí, la Biblia dice, no será sin culpa. No quedará impune. A veces quiere decir que va a tener sus complicaciones. Entonces necesitamos preparar nuestro corazón. Cada nivel que queremos aspirar de Dios tiene sus demandas y tenemos que preparar nuestro corazón con la palabra de Dios. Entonces una vez que recibimos el entendimiento y comprendemos el propósito de Dios, el cómo de Dios, entonces es vital que seamos fieles a ello. Es vital que tengamos una respuesta de todo nuestro corazón a las cosas que escuchamos. Entonces no dejemos pasar sencillamente. Dios quiere llevarnos a un nivel diferente de experiencias. Dios no quiere que nos quedemos todo el tiempo, toda la vida, quejándonos de la situación, que el gobierno no hace nada y teniendo a un Dios todopoderoso. Entonces Dios quiere que salgamos de ese nivel, que salgamos y que veamos su provisión en sus manos. No necesitamos un poder político. Nunca fue la voluntad de Dios que el poder político gobernase a Israel. Fue siempre Dios directamente, a través de sus profetas, pero siempre fue así el plan de Dios. Entonces, y la Biblia dice, siguiendo con el versículo, entonces vemos que el hombre de bien tendrá muchas, o el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Las bendiciones de Dios, hermanos, no están sujetos al medio ambiente, a la localidad en la cual vivimos, a la región, no está sujeto a ninguna circunstancia o situación, absolutamente a nada. Pero sí están de acuerdo a nuestra fe y fidelidad en cuanto al propósito y voluntad de Dios. Entonces, no las puede detener nada, pero sí puede ser detenida por nuestra actitud, ¿verdad? Por nuestra fe o falta de fe pueden detenerse cosas de Dios. Entonces, todo lo que vamos recibiendo es para activar el botón. Ya para que preparemos nuestro corazón, iremos justito ahí, activemos el botón y va a venir un retorno especial de Dios. Entonces, si Dios ama al dador alegre, entonces tenemos que desarrollar el hábito de alegrar el corazón de Dios al obedecerle, al dar. Entonces tenemos que hacerlo buscando su sonrisa, buscando alegrar a Dios, en realidad toda nuestra vida. Entonces nos perdemos el favor operativo de Dios. Nos perdemos nosotros el retorno en nuestra vida cuando operamos en nuestra carnalidad, cuando funcionamos solamente fuera de la palabra de Dios. Podemos dar fuera de la palabra, podemos dar fuera de los principios de Dios. No, lo que va a traer bendición es operar de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, eso es lo que va a traer bendición a nuestra vida. Miren 2 de Corintios, capítulo 13. ¿Cuántos me están entendiendo? 2 de Corintios 13, verso 5. Dice allí, pruébense y evalúense a sí mismos para ver si están en la fe. Y ya lo tienen ahí, ya, listo. Estoy leyendo la versión amplificada. Pruébense y evalúense a sí mismos para ver si están en la fe. Y vivan sus vidas como creyentes comprometidos. Examinaos a vosotros mismos, no a mí. ¿O no reconocen esto acerca de ustedes mismos por una experiencia continua? Que Jesucristo está en ustedes, a menos que de hecho no pasen la prueba y sean rechazados como falsos. Entonces, cuando nosotros deseamos el agradar a Dios en todas las cosas, vamos a practicar el hábito de examinarnos a nosotros mismos. Entonces la fe, hermanos, es vivir por aquellas cosas que nosotros creemos, hemos abrazado en nuestro corazón. Entonces vivir por fe nos va a someter a pruebas, pero que van a aumentar
los niveles de nuestra fe. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que viniera este mal? ¿Por qué Dios permitió que yo estuviera en esta situación y nos quejamos de la situación y nos quejamos de una cosa y otra cosa? Entonces, ¿por qué Dios entonces estamos tomando un enfoque equivocado del examen? Las Escrituras dicen, examinaos a vosotros mismos, no a mí, dice esta versión. A veces queremos examinar a Dios. Entonces la Biblia dice, examínate tú, examinaos a vosotros mismos, prueba tu corazón, examínate. Gracias a Dios por la palabra expuesta, porque la palabra nos ayuda a examinarnos, ¿verdad? La Biblia dice que la exposición de tus palabras alumbra. Entonces cuando Dios nos habla, corregimos cosas. Cambiamos el rumbo si estamos yendo por un lugar. La Biblia dice que nos examinemos nosotros. Y esta versión me gusta, dice, examinaos a vosotros mismos, no a mí. O sea, no busquemos examinar a Dios, el examen es a nosotros. O sea, una vez que estamos en alguna situación difícil, estás ahí, estás dentro, sencillamente. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar la prueba con los elementos que Dios requiere de la fe. Que pongamos nuestra mirada en Él, que nos gozamos, todo lo que hemos aprendido, pero actuar en la palabra de nuestro Dios. Entonces lo que tenemos que preguntarnos si para cada cosa, para cada demanda de Dios, si estoy en la fe o estoy fuera de la fe. ¿Cómo voy a operar? ¿En la situación que enfrente? Tenemos que vivir nuestra vida como creyentes comprometidos, que tienen un compromiso con Dios y tenemos que entender, hermanos, que a veces las dificultades sencillamente van a probar la calidad de nuestra fe. Sabemos que Dios no las envía, Dios no las produce estos, pero prueban nuestra fe. Así que si respondemos bien, hay crecimiento. Todo el tiempo Dios estaba hablando con el pueblo de Israel porque se quejaban y murmuraban. Eso no tiene que pasar a la iglesia, quejarse y murmurar. Tenemos que tomar las actitudes de fe, las actitudes que Dios nos dice en su palabra. Ahora, ¿por qué es importante dar y de buen corazón y con un corazón recto, dar con alegría? Precisamente porque necesitamos activar el favor de Dios a su manera. Necesitamos el favor, pero que sea activado a su manera. Dios, hermanos, Dios quiere hacer cosas, quiere apresurar cosas. Dios no quiere que las cosas tomen un tiempo largo en manifestarse. No quiere un trabajo, un sobreesfuerzo. El sudor de la frente fue porque vino la maldición con el sudor de tu frente. Entonces, no, Dios quiere que sea su gracia operando. Dios quiere que sea fácil. Dios quiere que tú puedas ocuparte en servirle, en amarle, en hacer cosas para Él y que no estés abocado, sacrificando cosas, un trabajo duro para que algo produzca. Dios quiere que su gracia pueda ser activada en nuestra vida. Así que las viejas formas de la carne para realizar proyectos o sueños no van a funcionar. Tienes que actuar como Dios quiere que actuemos. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo también? Porque así como damos, y tenemos que preparar nuestro corazón para este domingo, hermanos, porque así como damos, Dios desea también traer un retorno productivo a nuestra vida. O sea, Dios tiene eso en su corazón. O sea, cada ley establecida por Dios está diseñada para traer un retorno productivo. Entonces, pero este retorno solo se manifestará en bendiciones cuando la gracia del dar es practicada. O sea, eso tenemos que entenderlo. O sea, tú estás bajo la gracia de Dios, eres su hijo. Pero activar ese favor de Dios, ese torrente de bendiciones y que se abran puertas y que tú entiendas y reconozcas que ha sido la gracia de Dios que te abrió puertas, la gracia de Dios que trajo esto y un montón de cosas que pueden venir en tu camino a fin de que tú prosperes. Entonces,
eso necesita activarse el favor. No es un vivir como yo quiero. No, es hacer las cosas como Dios quiere a su manera. Miren 2 de Corintios capítulo 8, versos 6 al 10. 2 de Corintios capítulo 8, versos 6 al 10. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de gracia. El dar es una obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, ellos ya la habían recibido. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Entonces, ellos ya habían recibido eso. Dios les dice que abunden en esa gracia. Ahora, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El amor probado y aprobado. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Nosotros tenemos no sé cuánto tiempo, pero también tenemos un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora, el apóstol Pablo estaba estimulando el deseo que él tenía de que ellos crecieran también en esta área. Pablo le señala la diligencia de los hermanos de Macedonia, que con agrado, digan agrado, ya, dice que con agrado dieron de su profunda pobreza, dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, dar más allá de las fuerzas siempre es testimonio de un amor sincero, de un amor comprobado. Cuando el amor es comprobado, la fe sencillamente se extiende. Entonces, siempre el amor está por encima de la fe, es el camino mayor. Ahora, en este deseo que Pablo tenía de ilustrarles, de enseñarles, Pablo menciona el ejemplo máximo de generosidad que fue nuestro Señor Jesucristo. Se humilló, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces los corintios ya estaban creciendo. La Biblia dice que en nada les faltaba en ningún don. Entonces estaban creciendo en todo, abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en amor, en solicitud, en todo abundaban. Pero ahora le dice que abunden en la gracia del dar, para que ellos puedan tener una madurez completa. Si Dios no puede tener las finanzas, entonces no tiene tu corazón. Porque donde está el tesoro, está el corazón. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros en esta área, que nosotros podamos hacer las cosas con alegría, que podamos hacer las cosas así como Dios nos pide en su palabra, que abundemos. Pablo le dice que abunden. ¿Por qué? Porque Dios desea también traer un retorno abundante. Y si es abundante la dádiva, el retorno va a ser sobreabundante. Ahora, mantener el corazón correcto es un poderoso secreto para mantener un flujo continuo de favor de Dios, del favor que Dios quiere activar con su iglesia. Ahora, quiero que leamos el resultado en 2 de Corintios 9:8. Pablo está animando a la iglesia, alabando. Si él estuviera aquí, tal vez estaría repitiendo los mismos versículos que están aquí en la palabra de Dios. En 2 de Corintios 9:8 dice allí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, digan siempre, ya no es que si te quedas por ahí tienes una sibarita, me falta una sibarita. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, se acabó la hambruna, se acabaron las necesidades. Adiós pobreza. La vieja manera de hacer las cosas, vamos a hacer esto, hay que ver quién, hermana, sabe hacer champús, quién sabe hacer cachanga,
quién sabe hacer fritos. Esa manera se acabó. ¿Por qué? Porque el favor de Dios fue activado. El favor de Dios fue desatado. Entonces, hermanos, si nos ponemos a meditar en la palabra de Dios en este versículo, es un poderoso pasaje que está revelando con precisión no solamente el secreto, sino también lo que Dios quiere hacer, cómo el favor es obtenido y cómo es desatado en manifestación, para que tú lo puedas ver, lo que está aquí en la palabra de Dios. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, tú puedas abundar para toda buena obra. Cuando digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya no esté. Cuando tú, Dios, bueno, hermano, yo quiero dar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo puedo hacer eso, yo quiero dar ahí. Entonces Dios quiere, hermanos, desatar su favor. Dios quiere que su favor sea activado con el corazón correcto y podamos hacer las cosas que Dios nos pide en su palabra sin temor alguno, porque somos gente que le cree a Dios. Somos gente que ha creído, que sabe en quién ha creído, que sabe que es poderoso para guardar nuestro depósito. Este la gente especial, y estoy hablando de aquellos que adoptan, asumen este dar especial. La gente especial es la gente que camina en los tesoros del rey, que tiene acceso a las arcas del rey, que tiene acceso a los graneros. Ahí está José, tenía acceso a los graneros. Ahí está José, tenía acceso a las arcas del rey, a los tesoros del rey. Entonces las cosas mayores, las cosas más grandes en este aspecto financiero son las personas que conforman su corazón a los requisitos y demandas de Dios y caminan obedeciendo a Dios y hacen las cosas como Dios pide. A ellos van a experimentar un retorno especial. ¿Cuántos están preparados para hacer eso? Amén. Todos tenemos que entrar en esto porque Dios quiere hacer cosas grandes con todo. No nos limitemos, salgamos del temor, evaluémonos. La Biblia dice, pruébate si estás en fe. Y hay que hacer las cosas en fe y hay que hacer las cosas en amor, siguiendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice, con este término, en Deuteronomio 28:5, dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. La canasta tipifica lo que Dios te da, las bendiciones de Dios. Y la arteza de amasar era con lo que se hacía el pan, es decir, eso servía para procesar los materiales en bruto y convertirlos en comida. En otras palabras, recibimos las bendiciones de Dios, pero nosotros las encargamos de procesarlas. Nos encargamos esa es nuestra mayordomía, del poder tomar y darle de vuelta a Dios. Hermanos, estamos en un tiempo especial, avanzados en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos la plenitud del favor operante en este tiempo, para guardar nuestras vidas del mal, para suplir nuestras necesidades, para hacer de bendición a otros. Entonces necesitamos la totalidad del favor. ¿Y cuántos activarán ese favor de Dios? Vamos a hacerlo de forma práctica cuando llegue el momento. ¿Ya? Activar el favor de Dios. Y háganlo, hermanos, con fe, con decisión en su corazón, con amor a Dios, hacia Él. Estamos en el tiempo final. La iglesia va a salir con gloria. Va a salir con gloria. No vamos a salir, ya Señor, ya llévanos, ya desesperados por irnos. No, todos queremos encontrarnos con nuestro Señor, ¿verdad? Todos anhelamos ese día de ver su rostro, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarnos con gloria. ¿Ya? Dios quiere así que hayamos disfrutado, que Dios esté alegre y sobre nosotros, sobre nuestra vida. Dios es un Dios bueno y precioso. Vamos a dar gracias a nuestro Padre. Padre precioso, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, maravilloso Papá. Gracias.